Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta, unos días antes de la Navidad del año 2020, y hoy hemos invitado al doctor Miguel Esquicián. Miguel, aparte de ser médico psiquiatra y amigo, es un profesional que tiene una mirada muy integral porque es pastor evangélico, y lo hemos convocado a hablar desde la psiquiatría y desde su propio saber y conocimiento. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, una alegría estar contigo. Es un placer para nosotros y queremos escucharte esta mirada integral de médico y pastor sobre todo este discurrir. Estamos despidiendo un año muy especial y yo recordaba una frase del gran filósofo que revolucionó la filosofía, Immanuel Kant, alemán, en donde él dijo que no vemos los objetos, las cosas como son, sino como somos nosotros. Con nuestra propia mirada. Nosotros terminamos subjetivando lo que pasa. Y este es un tiempo que tenemos donde la pandemia motivó el confinamiento y a partir de allí cada uno observó de acuerdo a su necesidad y a su situación y fue despertando situaciones. Y terminan todas en un auge y en una situación especial donde tenemos que aprender a ordenarlas, porque para colmo esto continúa y si nosotros no aprendemos a direccionar nuestra mirada de manera sana, podemos tener problemas que se cronifican y otros que surgen. O sea, si en un lugar de confinamiento hay 4 personas, esas 4 personas lo miran desde su propia subjetividad el problema. Exacto. O sea que si no se organiza esa subjetividad, termina provocando algún trastorno del estado de ánimo. Terminamos ¿no? distorsionando. De hecho, los cuadros de ansiedad se han incrementado muchísimo, también los estados de ánimo, también las adicciones digitales, tremendamente, y el hecho de la longevidad que se prolonga y encima con el pánico y el temor a contagiarse o a contagiar. Sí, a una amenaza real, a una ¿no? amenaza real como la presencia del coronavirus. Exacto. Antes de esta pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía que para el año 2030 una enfermedad no transmisible como la depresión iba a ser una enfermedad prevalente. Tal vez este año este modelo de encierro, confinamiento, temor, que fue un cóctel realmente porque fue una amenaza real, potenció o aceleró esos tiempos, ¿no? En general esto no inventa patologías, lo que hace es desnudar lo que cada uno trae, quizás de manera solapada, quizás desconociéndose, y el ser humano se siente totalmente vulnerable cada vez más ante la realidad de la vida. Y creo que para colmo uno lo entiende desde un enfoque existencial. ¿Qué nos quiere decir todo esto que está pasando? ¿No? Preguntarnos eso. Exactamente. Y el ¿Qué autor, nos pasa? El autor de las Crónicas de Narnia, ¿sí? Él dice una frase que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias y nos grita en nuestros dolores. Y el mundo está siendo afectado y ¿qué querrá decirnos Dios a cada uno de nosotros, a cada país, a cada sistema económico, con algo tan sencillo y tan complicado como puede ser un virus? Algo que no se ve, ¿no? Que pero no que se nos cambió ve tanto todo. Exactamente, ¿no? Creo que nos invita a mirarnos, a hacer un viaje interior para ordenar y para poder ver las cosas de una manera diferente, para que podamos cambiar nosotros como personas. Claro, ese planteo que es tan lógico, digamos, en estas sociedades en las cuales se prevalece el consumo, el mostrar, el materialismo, el hedonismo por sobre lo que significan los afectos, los vínculos, el amor, el cuidado, el poder decir y contar las cosas, ¿no? De hecho, nosotros como médicos veíamos al principio del confinamiento como una alegría, por decirlo así. Voy a poder estar en mi casa 15 días sin trabajar, me van a pagar. Y los que estábamos en primera línea veíamos que esto no era algo, pero no porque seamos vivos, sino porque mirábamos lo que pasaba en el hemisferio norte y decíamos, ¿por qué no nos va a pasar igual o peor en el hemisferio sur, ¿no? Exacto. Y eso que parecía una cosa hasta de alegría, tener un mes encerrado, al tercer mes ya dejó de ser eso, ¿no? Y aparecieron todos los problemas. Uno lo veía como médico, que yo no dejé de trabajar. Al principio en la calle no se veía nadie, o se veía gente que iba a comprar vestido. Al tercer mes la gente estaba empantuflada a cualquier hora, desaliñada,
hasta con aspectos, lo veíamos cuando consultaban, aspectos de falta de higiene, ¿no? Eso que hablaba de que había una cuestión psíquica atrás, y desde la salud mental nosotros invitamos a que haya una rutina, que haya un cambio de ropas, que pueda haber una profundización en el diálogo, que la gente salga a caminar en horarios en donde no hay, porque realmente la pandemia genera otra epidemia, que es el miedo al miedo, ¿no? Y entonces esto va... un poco eso, amigo. Bueno, el temor que generó estar nosotros en el hemisferio sur y ver lo que pasaba en Europa ha hecho que nuestra sociedad potencie lo que en verdad era, ¿no es cierto? Personas con delirio de contacto, temor no a tocarse, sino a una obsesividad extrema que obligó a muchos a tener que ser medicados, porque perdían el equilibrio. Yo tengo una pregunta, eso lo vimos mucho en ciudades grandes como Buenos Aires, ¿no? O sea, nosotros médicos atendiendo pacientes nos cuidábamos, pero veíamos gente con medidas extremísimas como 2 pares de guantes, escafandra, que es lo que usamos nosotros para atender pacientes COVID, con la escafandra comprada, barbijo, anteojos, antiparra, o sea, botas. ¿Ese tipo es propio de los lugares, de las grandes ciudades, o también en los lugares donde hay menos aglomeración se ve? Digamos, mi experiencia, hablando con otros colegas en el interior de nuestro país, les pasó lo mismo lo que nosotros con Europa. Ellos viendo la capital, bajaron una línea mucho más dura, había mucha más sanción y la gente respetaba, por lo menos al principio, porque había multas, controles. Me viene a la mente Santiago del Estero, en Catamarca, que uno desde aquí, desde la capital, dice, ¿qué problema va a haber allí? Y allí no podían salir, no podían estar hasta cierta hora. Como un toque de queda incluso. Exactamente, de una u otra manera el miedo fue instaurándose y desplazó en algún sentido el criterio sano de preservar aquellas conductas que sí tenemos que cuidar para no contagiarnos. Como las rutinas, por ejemplo, ser cuidadoso. El miedo trae cada vez más miedo, ¿no? Exactamente, por eso hablamos de epidemia, no se contagia y mucho más cuando se hace en el aislamiento. Ahora, realmente uno viendo todo lo que está pasando, Inés, el tema es la esperanza, cómo generamos esperanza, ¿no? A mí ese es un punto que me toca. En estos tiempos navideños, en este tiempo de cierre, nosotros tenemos que empezar a tratar de ver desde un lugar distinto, porque somos mucho más de lo que pensamos. La vida es mucho más del materialismo que mencionabas, y este viaje interior que nos obliga a esta pandemia tiene que recrear en nosotros otros valores y otras cuestiones. Así como tenemos pensamientos concretos, tenemos pensamientos abstractos, tenemos conductas simbólicas entre nosotros los seres humanos, fijas, conductas sobrevaloradas, también necesitamos desarrollar conductas de fe. Porque la fe es lo que genera esperanza. ¿Y cómo se hace para desarrollar una conducta de fe? Bueno, para desarrollar conducta de fe necesitamos tener ideas de fe, porque las ideas forman pensamientos. Hay una frase de Martín Lutero que dijo, yo no puedo prohibir o evitar que las palomas vuelen sobre mi cabeza, sí puedo evitar que hagan un nido. Claro. Y nosotros en la medida... Es lo mismo con los pensamientos. Claro, exactamente. Cuando nosotros no permitimos tener ideas de fe y pensamientos de fe, las otras ideas y los otros pensamientos nos abruman desde lo económico, desde lo político, desde la inserción social tan dispar que estamos viviendo, todas las angustias desplazan y nos quedamos con estructuras de fe muy primarias que sirven solamente para creer en un político o en una persona. Pero ¿qué pasa con el Creador? ¿Qué pasa con este tiempo que nos invita a pensar que alguien que fue tan insignificante cuando nació revolucionó el planeta y hasta el día de hoy podemos hablar? En verdad, los que venimos de una línea judeo-cristiana y particularmente hemos descubierto, yo como vos sabés vengo de un origen armenio, y hemos visto cómo nuestros mayores nos han enseñado a tener fe en Dios, y esa fe viene cultivando, por ejemplo, su palabra. Vos sabés que en armenio no existe la palabra Biblia. ¿No? No, la palabra Biblia es Asvadashunch, el aliento de Dios. Cuando uno dice voy a leer la Biblia, dice voy a leer el aliento de Dios. Es poder
entender que hay una palabra que es superior, que nos invita a ordenarnos. Y nosotros como terapeutas aprendemos de muchos filósofos, de muchos médicos, hablamos de Freud, de Kant, de Jung, de Adler, de tantos, y de todos aprendemos. La pregunta es ¿por qué nos cuesta aprender a entender lo que Dios nos enseña, en este caso a través de la palabra, de su palabra? Lamentablemente está todo tan institucionalizado y uno reacciona con el Creador como si fuera la religión y está en bronca con las religiones. Pero hay que diferenciar las cosas. De hecho, Jesucristo diferenció. Estando él en vida, sacudió el sistema religioso. ¿Diciendo qué? Y mostrando a los religiosos lo hipócrita que eran, cómo ponían cargas y cargas y cargas para alimentar ellos su trabajo y olvidándose del pobre y del desamparado. Y justamente el mensaje de la Navidad tiene que ver con eso. El nacimiento de lo nuevo. De la esperanza, de algo nuevo, y que tengo que yo desarrollar. Lo hace un niño de manera espontánea, y en vez de animar y estimularlo enseguida lo llenamos con nuestras desesperanzas, con nuestras... que no es que esté mal enseñarle la política, las instituciones, los próceres, pero nos quedamos con eso. Sí, pero creo que pocos le ponemos un noticiero con violencia a un niño. Y bueno, poner un noticiero con violencia a un niño es también empezarlo a dogmatizar sobre la desesperanza. Sí, pero no te olvides que hay niños que no necesitan verlo en la televisión. No viven en su domicilio. El 40% de los niños están a merced de Miguel, cualquier ahora cosa. Seguimos hablando de esto. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que significó el confinamiento y la violencia interior dentro de los domicilios cuando parecía que no debía pasar. Acompáñenos en el próximo capítulo. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Amigos, en este segundo bloque estamos en el programa de Navidad hablando con el doctor Miguel Equisián, médico psiquiatra, pastor evangélico, y empezamos a hablar en el primer bloque sobre lo que significa cuando en vez de nutrirnos de la esperanza, nos nutrimos de la desesperanza, ¿no, Miguel? Y nos estabas contando lo que significan las violencias, y violencia puede ser desde un programa de televisión, desde un noticiero, desde solamente aceptar lo feo en vez de ver lo bueno o lo lindo, y me sacaste el tema de lo que significa en un ambiente doméstico, en el confinamiento, que el 40% de los niños han sufrido violencia doméstica. Esto implica desde gritos hasta acciones, por lo que me decís. Evidentemente, lo que inicialmente parecía algo muy bueno, pensando en ambientes totalmente inadecuados, porque la mayoría de los hogares no tiene el espacio suficiente para que cada uno en su ambiente esté solo. Entonces eso ha traído muchas dificultades, no solamente comunicacionales, sino relacionales. Para colmo, con la escolaridad totalmente online, con el home office, tanto del padre como de la madre, los dos o los tres chicos, y si encima hay un adolescente, esto le dio todo un tornasol a las vivencias, y hemos tenido muchas consultas, y en el equipo con el que trabajamos fue impresionante cómo se pedía ayuda, ¿no es cierto? Porque la violencia puede tener distintos ribetes. Puede ser totalmente manifiesta, pero también puede ser muy sutil. La llamada violencia psicológica. Violencia psicológica, en donde las comparaciones, en donde la sobreprotección de uno y el rechazo del otro, en donde expresiones de odio reprimidas que salen a luz. ¿Para qué naciste? No sé por qué te tuve, siempre sos igual, esas palabras absolutas que tanto dañan. Sos malo, ¿no es cierto? Hay un psicólogo americano, ya falleció, Solomon, de Denver, Colorado, que él habla cómo la familia es un ambiente en donde puede perpetuarse un rechazo o puede haber sanidad para los que la forman. Sí, a veces realmente se repite la historia, si no hay una sanación, los padres repiten la historia que vivieron en su infancia, moderada de otra forma, tal vez. O sea, tal vez no sea un chirlo, pero es una palabra de desaliento todo y a veces tiempo. Queriendo hacer lo contrario a lo que ellos vivieron, terminan generando el mismo rechazo. El mismo. Exacto. Y obviamente ha habido, para ser realistas, un porcentaje importante de familias a las que nosotros llegamos desde lo que es la vida de la iglesia en la comunidad, ¿no es cierto? Y también a nivel profesional hay un porcentaje muy lindo de quebrantamiento, de confesión y de buscar soluciones juntas, de sanar, de generar un diálogo, de invitar a que el hombre reúna a su familia, que él sea el ejemplo pidiendo disculpas a la esposa delante de los hijos, que la esposa también haga lo mismo. Ha habido cosas muy lindas en este sentido, pero lamentablemente lo otro fue muy fuerte. Sí. De hecho, separaciones, divorcios, golpes, rupturas sí, y cosas así. A veces encontrarse en este tiempo de estar en los domicilios de la gente estaba poco tiempo, y el encontrarse todo el tiempo, todos los días, tremendo. Lo que hubiera pasado en 10 años pasó en 8 meses o 9 meses. Yo estuve solo 20 días, los primeros, haciendo trabajo en mi propia casa, que tiene espacio, pero le dije a mi mujer, le digo, Diana, yo me voy a ir al consultorio y voy a hacer online allá, y me dice, por fin, la verdad que no te aguantábamos más. Claro, y yo le dije, pero ¿por qué? No estamos acostumbrados. Y eso que eran ambientes distintos. Pero el estar cargando, y mientras los otros veían y pasaban, y en fin, y ni hablar cuando esto se potencia negativamente. Como psiquiatra, danos trucos para volver a tener esperanza, para llenarnos de esperanza, de pensar que esto es un aprendizaje y que tenemos que poder estar mejor. Bueno, hay varios aspectos a nivel cognitivo, afectivo y volitivo. La cama pide más cama, ¿no es cierto? Entonces, desde lo volitivo tenemos que
poner la voluntad, rutinas. la voluntad. Tenemos que mover la voluntad, es como un órgano la voluntad. Hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo, es un músculo que hay que ejercitar. Sí. Entonces, para eso hay que disciplinarse. Un gran error, yo siempre le digo a los pacientes, hay que trabajar con el plano inclinado, aprendiendo de los egipcios. Claro, sí. Con el plano inclinado se hicieron las pirámides, Sí, ¿no es sí. cierto? En donde aún habiendo millones de esclavos no podían levantar la roca, pero con el plano inclinado lo pudieron hacer. Entonces, poner metas que sean practicables. Y a propósito del nuevo año que viene, aún en pandemia, poner objetivos. Hablaba con un joven que dijo, voy a empezar a leer una barbaridad, tengo libros. Y yo le dije, ¿cuánto hace que no lees? Nunca leí. Digo, mira, empezás de a poquito. Lo mismo con conductas, ¿no? Así, heroicas. Hay que ir de menor a mayor en lo volitivo. En lo afectivo hay que darse cuenta que siendo imperfectos, el pedir perdón y el perdonar es grandioso. Lo aprendemos, Dios nos perdona y está siempre dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué nosotros no aprender a pedir perdón y también a perdonar y especificar qué? Para que esto no se vuelva a repetir, porque uno, desde el punto de vista afectivo, no debe olvidar lo que perdonó. Perdonar no es olvidar, ¿no es cierto? Entonces, aprender a ese ejercicio es maravilloso en las relaciones interpersonales. El perdón es para la persona que perdona, más que nada. Es un acto de heroísmo sobre sí mismo, poder perdonar, ¿no? Y de aprender a dejar el peso, caminar liviano. A soltar esa situación. Sí, que si no uno lo lleva en todos lados. Y bueno, y desde el punto de vista intelectual hay que cultivar. Teníamos por Zoom con colegas de Honduras, de San Francisco hace poquito, la importancia de no quedarnos, hacer cursos online, gratuitos hay un montón, y otros que no lo son tanto, pero que uno debe animarse a incursionar. Me viene a la mente un paciente que decidió, porque tenía su negocio cerrado, empezar a incursionar en las redes sociales, y me llamaba diciendo, pocas veces creí que iba a vender tanto. Cosas ligadas a la computación por internet. Tomar de algo que parecía malo, que es una red social, un espacio de crecimiento económico en este caso. Y uno aprende lo que los chinos, a propósito de los chinos, el concepto de crisis, ¿no? De oportunidad. Oportunidad, ¿no? O peligro. Claro. Si yo me aferro al peligro y miro desde ese lugar... Claro, que lo que estamos viendo ahora es que en este contexto de crisis la mayoría de las personas se aferraron al peligro, al temor, al miedo, en vez de verlo como una oportunidad. Y se forma un círculo totalmente vicioso. El miedo trae miedo. Y se arma un círculo vicioso. En cambio, ver la oportunidad, que no es fácil, por eso hace falta ayuda, por eso es bueno estar en familia para ayudarse, pero genera un círculo virtuoso. Porque uno se da cuenta que puede empezar a sumar. O a veces uno no se siente ayudado, pero puede ayudar a alguien. Y ese solo acto de dar tiempo y ayuda a otra persona termina volviendo porque termina, sin duda, porque uno va aprendiendo cuando da. Cada vez que uno da. Sí. Miguel, ¿nos haces un cierre de Navidad? Una reflexión. Navidad es el acto sublime de un Dios creador que decidió venir a la tierra para, siendo como nosotros, enseñarnos a vivir. Y el dar trae más cosas. ¿Cuánto puede entrar en un tanque de agua de 500 litros? ¿Cuánta agua puede entrar? Dependiendo qué apertura tenga. Si ese tanque recibe agua, y si lo tengo a Dios, recibo esa llenura, y abro mi disposición a dar, va a ser un continuo, maravilloso, aún en situaciones adversas. Puede ser fácil decirlo, pero justamente siguiendo este ejemplo de Navidad podemos potenciarlo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Miguel. No, al contrario. Ahora vamos a escuchar un mensaje que nos dejó el doctor Daniel Stambulian. Es un mensaje grabado, es un mensaje de Navidad. Adelante, doctor, lo escuchamos. Ahora, cuando llega la Navidad, es muy común colgar en el arbolito de Navidad un montón de presentes. A mí me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y comentarios que me gustaría que lo pusiéramos en nuestros arbolitos. Hay un hecho importante: reír, estar contentos, alegres, perdonarnos y perdonarte. Si tenemos hijos, alentar y sonreír a nuestros hijos. Es importante en las personas mayores hacerles un favor y ayudarlos,
porque ellos nos necesitan. Si empezamos un proyecto, tratemos de terminarlo. Y es un buen momento, la Navidad, para terminar el proyecto. Otra reflexión que a mí me gusta mucho es aprender algo que siempre deseaste. Hagámonos una lista de las cosas que hacemos bien. Digámosles a las personas amadas cuánto la queremos y pensemos en lo que tenemos, más que hacernos problemas por desear lo que no tenemos. Mis queridos amigos, luego de estas reflexiones y comentarios, lo que quisiera decirle, feliz Navidad. Es algo muy importante para nosotros, los cristianos, celebrar esta Navidad, y por eso quisiera decirles feliz Navidad. Amigos, luego de este mensaje del doctor Stambulian y de haberlo escuchado a Miguel, médico, psiquiatra y pastor, les queremos dejar un saludo de Navidad. Gracias por acompañarnos todo este año. La mitad del año el doctor no estuvo porque lo estuvimos cuidando por razones obvias, es un adulto mayor como dice él, así que nos ocupamos nosotros del programa con la producción, con Tulio, con Liliana. Queremos agradecer todo este año de trabajo, de acompañamiento. Fue un año para nosotros difícil en el sentido que todos los médicos estuvimos trabajando en la primera línea. Sin duda este es un momento de renacimiento, es un momento de Navidad, es un momento en que todos, quien más o quien menos, nos planteamos cómo nos fue este año, nos planteamos metas. Hay que vivir el presente, hay que pensar que el futuro, pensar solamente en el futuro es ansiedad, vivir con miedo, ya nos explicó Miguel, que nos trae más miedo. Así que les deseamos a todos una reunión en familia, con sus amigos, pero sobre todo con sus afectos, poder hablar y, como dice el doctor, desear. Tratemos de desear cosas buenas para nosotros y para nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa de A Ciencia Cierta. Gracias. Thank you.